me decías? Te decía que es algo que quizás no se ha dicho, pero hay que decirlo. La guerra de Calderón, además. La guerra de Calderón contra el narco, en la que estamos involucrados todos los mexicanos, o somos traidores a la patria. No es contra el narco, es contra los sicarios. Es contra los sicarios. Y los sicarios finalmente son estos jóvenes campesinos que no tuvieron opción porque se destruyó el campo y que ahora están buscando una vía de acceso al éxito. Y como les dijeron que hay que ser exitosos. Los marginados de la educación y de la producción se convirtieron en los clientes de los narcotraficantes. Pero además porque les han dicho insistentemente que hay que ser exitosos, porque la doctrina del éxito es la que domina, y como no calculan que ellos puedan ser exitosos como Carlos Slim, calculan que pueden ser exitosos como el Chapo Guzmán. Por eso ya Fortune metió a Chapo Guzmán en la lista de Carlos Slim. Y bueno, esta es la opción para los jóvenes. Yo diría, estos jóvenes que sin duda, le deben algo a la sociedad y tendrán que pagar, porque los crímenes que comete el narco no son crímenes que puedan dejar tranquila a la sociedad. Algo le debe a la sociedad estos jóvenes o no les debemos nada. ¿Son malvados por naturaleza o los hemos vuelto malvados porque no tienen otra opción? Entonces, esta fanatización del país en torno a un maciosare, a un enemigo que hay que identificar. Es fruto de una mentalidad reaccionaria. Es fruto de una mentalidad reaccionaria y está transformando, como en otra época, los indios, que son los bárbaros, ahora está transformando a los rurales, John Wayne de los pobres. Absolutamente. El John Wayne de los pobres que va a matar indios. Y esto es inadmisible. Tenemos una deuda como nación con el campo y con los jóvenes campesinos, y si no pagamos esa deuda y restauramos la esperanza, la gobernabilidad no se va a restaurar. Nada más datos de importación-exportación. Al bajar las remesas, el principal, ya lo he dicho en la pantalla, fuente de ingreso para el país es el lavado de dinero. La señora Hillary Clinton, cuando estuvo en México, datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, dijo que se generaban 27,000 millones de dólares, y lo dijo así, para que compren armamento los narcos. Mis cálculos son 32,000 millones. Quiere decir que nosotros estamos dependiendo de la economía del narco, y lo que en del narco depende de otra forma de explotación de la tierra. No sé si me explico. Y eso no se analiza porque no tienen capacidad conceptual, ni tienen reflexión histórica, ni noción del Estado. Sí. Porfirio, yo quisiera hacer referencia a la vergonzosa ventaja comparativa que tienen los agroexportadores nacionales de la mano de obra infantil. ¿Sí? O sea, a los niños campesinos se les está condenando a una vida de miseria y de pobreza, y son la vergonzosa ventaja comparativa que mantiene hoy en las cuentas nacionales al campo como uno de los sectores de la economía nacional que la crisis todavía no le pega. Claro, paradójicamente. La mano de obra en la frontera, en la maquila de las niñas que luego matan y violan, es nuestra ventaja comparativa. El otro aspecto, Porfirio, los dueños de la tierra, esos 3,5 millones de ejidatarios que yo te decía, que son dueños de la mitad del territorio nacional, en casi un 80% ya son adultos mayores de la tercera edad, ¿sí? Entonces, tenemos un cambio generacional en el medio rural, particularmente en el sector social. Y se han quedado los viejos. ¿Y qué ha pasado con los jóvenes? Si revisamos las estadísticas, la mayor deserción escolar, ¿sí?, se localiza precisamente en el medio rural. Claro. Quiere decir que necesitamos crear una política social de educación para que los jóvenes campesinos tengan un futuro en esta vida, que el país les ofrezca futuro, y que desde luego a partir de la educación podamos realmente generar un cambio profundo en el medio rural. De otra manera, llevarlos a la desesperanza. Va a ser esas dos alternativas. Te vas a Estados Unidos o te alistas ya en el ejército de los sicarios. O te vas a Sudamérica. Quiero decir que de un modo bastante casual, al leer el nombre de nuestro experto en antropología social, caí en la cuenta de que es Jorge Moret. Y él es el padre de una joven que ha dado mucho que decir, que se llama Lucía Moret. Para mí, tu hija, independientemente de lo que haya hecho o no lo haya hecho, es un ejemplo de esta juventud desesperada e idealista que llegó a los campos de los guerrilleros
en Sudamérica, que no se le puede acusar de ningún hecho de guerra, pero que es también un fenómeno sociológico, que es un fenómeno mental y moral de la esperanza mexicana. Yo te quisiera dar un espacio, aunque esto sea absolutamente heterodoxo, para que nos hablaras del caso de tu hija. Tenemos 3 minutos. Sí, Lucía es una víctima de un acto infame. Los hechos concretos son: Colombia invade a Ecuador, entran aviones por la noche, bombardean, asesinan impunemente, en un acto donde no hay ninguna defensa, simplemente hay ahí jóvenes, estudiantes, civiles, incluso en ese campamento, 4 estudiantes mexicanos. Lucía fue invitada por 2 cosas. Uno, porque Lucía estudia teatro y su tesis que acaba de concluir es teatro en Colombia, teatro de creación colectiva, ¿no? Y le interesa el fenómeno del teatro en estos espacios y en estos ambientes donde también hay actividades culturales. ¿Por qué el gobierno de México no la defendió? Porque el gobierno de México debería defender a los connacionales víctimas de delitos en el extranjero. Ahí el hecho es muy claro. Se asesinaron a 4 jóvenes estudiantes, se dejó malherida a Lucía en la selva, se violaron el derecho internacional, el derecho humanitario. México condenó como ilegal la acción colombiana. México deploró la muerte de los jóvenes estudiantes. México pidió a Colombia una indemnización para los estudiantes asesinados y para Lucía como herida, ¿no? Ahora debe consecuentemente defenderla. Es un despropósito que el verdugo pida que se extradite a la víctima. Lucía es víctima. ¿Por qué no pidió a la Embajada del Ecuador? Yo había sugerido cuando la invasión al gobierno del Ecuador, incluso lo dije al presidente Correa, ahí en San Ildefonso, que fuera al Consejo de Seguridad. Es una invasión territorial, es una violación de la seguridad internacional. No lo hizo Ecuador. ¿Por qué se hace socio de esta petición de Colombia? Ecuador sí está reclamando ante instancias internacionales, ya ante el Consejo Internacional, por la violación a la soberanía. Pero estamos viviendo en el mundo al revés. O sea, se está tratando de criminalizar a las víctimas, como en el caso de mi hija Lucía, ¿no? Y los verdaderos culpables de esa masacre, el presidente Álvaro Uribe de Colombia, el exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ¿no? Viven en la absoluta impunidad. Entonces estamos... Como el autor del golpe de Estado de Honduras, que ya se la están condonando. Exactamente. A Colombia le salió muy barato invadir Ecuador, ¿no? En el sistema interamericano tuvo una disculpa nada más, no lo volvería a cometer y hasta ahí. Lucía es víctima de hechos gravísimos. Lucía debe ser defendida por el Estado mexicano, independientemente de las simpatías del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Colombia. Debe, por encima de todo, prevalecer el derecho y la defensa de una ciudadana mexicana que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos de una manera grave, atroz. Debería ser el Nos ha ido el tiempo. Esto fue un colofón que tiene que ver con lo esencial. En un congreso en el que estuve hace 3 meses o 4, una ministra paraguaya muy inteligente dijo: la migración es un salto de la esperanza. Hay gentes de toda Latinoamérica y Sudamérica que en 3 generaciones no lograrían el nivel de ingreso, en condición social, lo que logran en 6 años, yendo a otro lado. Entonces, la migración es un derecho humano, pero también el derecho a la rebelión y el derecho a la independencia personal. Lo usan los narcos, pero no los pueden usar los ciudadanos probos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.